¿Te has preguntado alguna vez si en pecho es necesario realizar la posición de flecha durante el deslizamiento? En braza, mantener una posición hidrodinámica durante el deslizamiento nos ayudará a no perder velocidad en esta fase. Siendo esta posición similar a la de flecha, lo cierto es que en pecho esta presenta algunas diferencias con la flecha que se hace en el nado subacuático. Analicémoslas. En braza, las manos no se ponen una sobre la otra, ni se aprietan los brazos contra las orejas. De este modo, la cabeza quedará entre los brazos, los cuales rozarán los laterales de nuestra cocorota. Las manos quedarán por dentro de la línea de nuestros hombros, aunque se dejará un pequeño espacio entre ellas, y las palmas mirarán hacia el fondo. Si aún no nos sigues, no olvides hacer clic en el botón de follow para ver más vídeos como este.